Vamos a dar inicio con este nuevo webinar denominado Delitos en particular contra las mujeres dentro de la dinámica familiar, impartido por la maestra Nora Rebeca Romero Velázquez, delegada del municipio de Ayala, de Mujer Nunca Permitas AC, con el tema de tipos de violencia contra las mujeres. Me voy a permitir leer una síntesis curricular de la maestra Nora Rebeca Romero Velázquez, quien es licenciada en Derecho, especialista en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, y además tiene una maestría en Derecho Penal Procesal. Ella estudió la licenciatura en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, un posgrado con especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y una maestría de Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios de Posgrado. Además, ha tomado diversos cursos y capacitaciones. Dentro de su experiencia laboral, ha sido agente de Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. Ha sido coordinadora de la Fiscalía de Investigaciones Foráneas de Jutepec, directora general académica y formación disciplinaria en el Instituto de Evaluación y Formación y Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. También ha sido subprocuradora general de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, subsecretaria operativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, asesora en el Congreso del Estado de Morelos y actualmente es abogada litigante en materia penal, administrativo y de lo familiar. También, como experiencia académica, ha sido docente del Colegio Jurista en la licenciatura de Criminalística y en la maestría de Derecho Penal y Criminalística, docente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la licenciatura en Seguridad Ciudadana y docente en la Universidad Mesoamericana del Campus Cuernavaca en la licenciatura en Derecho y Criminalística. Dentro de otras actividades, también ha sido miembro fundador de la Asociación Nacional de Especialistas en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, AC, y ha sido un docente certificado por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación en los temas de investigación del delito en el Sistema de Justicia Penal dirigido a policías y el Sistema de Justicia Penal dirigido a todos los operadores. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. Vamos a solicitar reactive su audio. Muy buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por la presentación, Pedro. Pues voy a dar inicio. Vamos a comentar el día de hoy diversos delitos que tenemos tipificados en el Código Penal del Estado de Morelos y que tienen una vinculación con el ámbito familiar. Obviamente esto nos va a llevar, en principio de cuentas, a pues entrar a el primer delito que me gustaría compartir, que es el delito de violencia familiar. El delito de violencia familiar es un tipo penal que tiene una base bajo el derecho internacional que nos da la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Estos dos marcos jurídicos internacionales nos dan un parámetro y un sustento para lo que es nuestro tipo penal de violencia familiar. Voy a dejar de compartir y compartir. Primero, debemos, para todos aquellos que no sean abogados, debemos entender que a partir del 2011 hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y esta reforma constitucional obliga al Estado mexicano a utilizar la convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando las normas internacionales hagan una protección más amplia de ese derecho a la persona, el Estado mexicano, todos los juzgadores, tienen la obligación de vincular esta protección más amplia hacia ese derecho internacional. Aun y cuando a lo mejor nuestro marco jurídico interno sí prevé una protección, si la protección es más amplia desde la esfera internacional, el Estado mexicano tiene que utilizar este control de convencionalidad, que así se le llama, para dar la protección. La violencia familiar en el estado de Morelos surge a partir del 2004 como delito. A partir del 2004
surge como delito. Y entonces, a partir de esa temporalidad, las personas ya tienen esta protección de este delito. Comentaba yo el día de ayer en alguna plática que teníamos con la Federación de Estudiantes que antes del 2004, cuando había una conducta de violencia hacia algún miembro de la familia, el delito solo se traducía en un delito de lesiones o en un delito de amenazas, pero no había una protección de manera directa hacia esta integral, hacia esta miembro de la familia. En el 2004 surge el delito, pero en el 2004 cuando surge el delito surge siendo un delito de querella. ¿Qué es un delito de querella? Es un delito a petición de parte. Es decir, si yo me cometían una violencia, pensemos la más común, que es la violencia física, y yo quería otorgar el perdón porque ya me habían convencido con ya no unos ricos chocolates o unas flores o se puso a llorar el sujeto, pues otorgaban el perdón y era un delito de querella que permitía el perdón del ofendido. ¿Qué otra característica tenía este delito en el 2004? Bueno, en el 2004 el delito de violencia familiar era un delito que por su naturaleza permitía en un momento dado que solo se contemplara que la persona tenía que vivir dentro del núcleo familiar. Es decir, si la persona me ejercía violencia pero no estaba dentro de mi núcleo familiar, no había violencia familiar. En el 2016 se hace una nueva reforma mucho más amplia y en el 2016, ahora sí, te dicen, ¿sabes qué? El delito de violencia familiar es un delito de oficio. ¿Qué quiere decir? Que ya por cualquier denuncia se va a iniciar, se va a integrar y ya no va a proceder el perdón. Puede proceder otro tipo de situaciones jurídicamente hablando, pero el perdón de la víctima ya no es un elemento para que las personas puedan salirse de ese delito. Cambia el contexto del delito y ahora sí, ya el delito de violencia familiar te dice el marco jurídico que ya puede ser dentro o fuera del domicilio. Yo ya puedo tener el delito de violencia familiar y ya se amplía el delito de violencia familiar. Ya se habla de acciones y de omisiones. La omisión es el no hacer. El no hacer antes no era castigado, pues no hizo, pues ¿cómo va a haber violencia si no hizo? Por favor, pues no hay violencia, pues la violencia tiene que significar forzosamente que haya un hacer, porque si no, no hay violencia. No, ya el tipo penal empieza a tutelar la cuestión de la acción y de la omisión. Empieza a tutelar lo que es un acto de poder, un dominio que yo puedo hacer. Y ya te empieza a señalar todos los tipos de violencia que están tipificados inclusive en la ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia como tal. Y lo más importante es que ya puede existir la violencia estando dentro o fuera de familia, de este domicilio familiar. ¿Por qué? Pues porque hay gente que no vive en tu casa, pero genera violencia. Bueno, antes no existía. A partir del 2016, la reforma te permite ya entender el delito y lo vamos a leer nada más de manera muy breve, nada más para que ustedes tengan como la noción muy general. ¿Qué te dice el 202 bis del Código Penal del Estado de Morelos? Cometa el delito de violencia familiar el miembro de la familia que realice un acto de poder o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar, agredir. Ahí vienen los tipos de violencia: física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica, a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, con quien tenga parentesco por consanguinidad, por afinidad, por vínculo de matrimonio, concubinato, y que tiene por efecto causar un daño o sufrimiento. Esto, jóvenes, ya es el tipo penal que actualmente nosotros tenemos en nuestro estado. ¿Quién es el ente jurídico responsable en el estado de Morelos de la investigación de los delitos de violencia familiar? Y aquí vamos a hablar de lo que es el Centro de Justicia para Mujeres. El Centro de Justicia para Mujeres está ubicado aquí en Avenida Morelos Sur, ahí a la altura de la colonia Chipitlán. Ahí está el Centro de Justicia.
El Centro de Justicia, jóvenes, tiene que ver con estos primeros tratados que veíamos, estas convenciones en materia internacional, donde el Estado mexicano tiene la obligación de generar espacios donde se dé la atención de manera directa a este delito. Y la proyección que se genera al momento que surgen estos centros es que una persona que es víctima de violencia familiar puede acudir a este centro de justicia y recibirá no solamente una asesoría legal, sino también una contención en materia psicológica, la asistencia de un médico e inclusive puede ser albergada de manera provisional en estos centros de justicia para mujeres. Esa es la idea de los centros. Y obviamente, esto, déjenme de compartir, esto da como cabida a pensar que solamente el centro conocerá de delitos de violencia familiar. Sí y no. Y les explico por qué. Bajo el esquema de la Fiscalía, de la Fiscalía del Estado de Morelos, y al momento de que se decreta su autonomía, generan una nueva esquema dentro de su organigrama interno que permite tener diversas áreas. El Centro de Justicia para Mujeres Jóvenes depende de la Fiscalía de Grupos Vulnerables a cargo de la maestra Norma Toledo. A ellos están adscritos la Fiscalía, a esa Fiscalía pertenece el Centro de Justicia. ¿Qué sucede dentro del organigrama de la Fiscalía? La Fiscalía tiene una Fiscalía especializada en atención a niños y adolescentes, el famoso FENA. El FENA es el responsable de la investigación de delitos cuando se trata de menores. El FENA. Y aquí entramos a una cuestión que a la Fiscalía le ha fallado porque al final de cuentas se ha dividido y se ha segmentado tanto que tenemos ahora que el fiscal se tiene que sentar a checar cómo va a solucionar estos conflictos. ¿Y por qué hablo de un conflicto? Bueno, porque yo inicio una carpeta, yo, Rebeca Romero, inicio una carpeta y yo soy adulto, yo me voy a ir al CEJUM, al Centro de Justicia para Mujeres, porque yo soy un adulto. Pero si mi hija es víctima de esta violencia que yo estoy denunciando, mi hija tendrá que iniciársele una carpeta por la violencia en el FENA. ¿Por qué? Porque el CEJUM se está quedando solamente para adultos y el FENA se está quedando para menores, para adolescentes. Y entonces tienes un hecho, un solo hecho, donde tienes un adulto que se va al CEJUM y un hecho que se va, al mismo hecho se va a ir al FENA porque es menor. Y entonces tienes dos carpetas de investigación en áreas distintas de la Fiscalía sobre un mismo hecho que es una violencia. Y ha habido casos donde el FENA judicializa primero la carpeta del menor y el CEJUM no. O viceversa, el CEJUM judicializa y manda al juzgado la carpeta por el delito de violencia y el FENA todavía no termina de integrar su carpeta. Esto es una cuestión administrativa, quiero que quede claro, es una cuestión administrativa y tiene que quedar específicamente en ámbito de una regulación interna que el propio fiscal del Estado de Morelos en su momento procesal oportuno tendrá que atender. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dice el CEJUM, oye, es que mi esquema es adultos porque hay una fiscalía de menores y yo no puedo invadir la jurisdicción. Y el FENA dice, pues sí tienes razón, CEJUM, pero pues te llevas al niño. No, porque ese es tuyo. O el CEJUM dice, o el FENA le dice, pues mándame la del CEJUM. Tampoco puede porque el FENA está estructurado para niños y adolescentes. Entonces, son cuestiones administrativas que a lo mejor en el día a día cotidiano uno puede darse cuenta, pero que al final de la historia tienes una víctima de un delito y esa víctima del delito tiene que tener la atención a dos carpetas diversas, una como adulto y el otro por cuanto a los hijos en el FENA. Se tendrá que resolver, claro, en algún momento tendrán que sentarse, quien tenga que sentarse a resolverlo y decir cuál va a ser el criterio que la Fiscalía del Estado de Morelos va a tomar cuando tengamos estos casos concretos y específicos. Me queda claro que hay veces que la violencia es solamente para menores y me queda claro que la violencia a veces solamente es para adultos. Ahí no hay problema. El problema es cuando tienes víctimas y las víctimas están segmentadas en dos áreas diversas de la Fiscalía y que al final
entorpece la investigación, porque al final tendría que acumularse los procedimientos, porque es un mismo hecho con el mismo imputado con diferentes víctimas en términos del esquema administrativo interno de la Fiscalía. ¿Se ha logrado salvar hasta el momento? Sí. ¿Y han judicializado 2 veces? Sí. ¿Por el mismo hecho? Sí. ¿Con el mismo imputado? Sí. Pero los jueces reclaman y se ponen loquitos a veces. Oye, ¿pero por qué? Pues porque somos áreas diferentes, su señoría. Y luego me anda dando ahí reclamos importantes a los fiscales, pero es el esquema interno administrativo que la Fiscalía tiene. Y el Ministerio Público, no importa si sea del FENA o sea del Centro de Justicia, al final de cuentas tiene un esquema jurídico concreto que marca la normatividad interna de la Fiscalía, ¿no? Entonces, en su momento tendrán que resolverse porque lo que se está generando es una revictimización. Eso es lo que se está generando, sobre todo al adulto, porque el adulto tiene que integrar el del menor y tiene que integrar la suya. Y son 2 áreas diferentes y no están cerquitas, porque el FENA está exactamente ahí en Emiliano Zapata, donde está el Hospital del Niño Morelense. Ahí está el FENA. Y les digo, y el CEJUM está aquí en Avenida Morelos Sur. Entonces, o vas acá o vas allá. Entonces, sí hay una revictimización y sí hay una cuestión que en su momento tendrá que resolverse. ¿Con qué? Pues sentándose las áreas y ver quién se va a quedar con qué y que quede establecido en el marco jurídico para que los operadores, los que se llevan los fregadazos, los que se llevan el reclamo, pues tengan realmente una base que les permita trabajar de una manera más eficiente y a la postre las víctimas también no tengan que ser pues llevadas y traídas como papalotes a diversas áreas porque la disposición administrativa les dice que así tiene que ser, ¿no? Entonces, esta es una parte importante que habrá que analizar en su momento. El fiscal, porque es el titular y es el que tiene que resolver estas cosas. Aquí no entran los subordinados hacia abajo, es en cascada. El fiscal tiene que resolver y decir qué va a hacer. Punto. Digo, no va a ser ni de la directora del centro, ni de la fiscal de grupos vulnerables, ni del fiscal metropolitano, que entiendo que es a quien le corresponde el FENA, sino que tendrá que verse a quién le va a corresponder esa parte, ¿no? Entonces, el fiscal tendría que resolver. Aquí no hay más. Es el fiscal que diga, los lineamientos son estos y en base a esto se va a hacer. Muy bien. Siguiente punto que me interesa de la violencia familiar. La violencia familiar, a partir de la alerta de género que tiene el estado de Morelos, ha sido un delito que ha impactado de manera directa y inmediata el incremento de las denuncias. ¿Por qué? Porque dentro de las disposiciones que se han hecho de la violencia familiar y de la alerta de género, se ha hecho una promoción importante y significativa de, pues de la parte medular que es la denuncia. Y entonces esta parte de medular de la denuncia ha generado un incremento sustancial en el delito de violencia familiar, mucho más que otros delitos. ¿Por qué? Porque la cultura de la denuncia es un elemento de la alerta de género. O sea, la alerta de género no solamente es prevenir, sancionar, erradicar, tiene parámetros específicos a cada rubro y uno de los que más se ha hecho hincapié es precisamente la cultura de la denuncia. Y entonces la denuncia del delito de violencia familiar se ha disparado. No solo aquí en Morelos, ustedes pueden ver en otras entidades federativas y van a ver cómo la denuncia de la violencia familiar se ha disparado. ¿Por qué? Pues porque hay una cultura de denuncia. Pero tienes 4 ministerios públicos en el CEJUM para atender todo lo que hacen. 4 mujeres abogadas que suben, bajan, regresan, traen y las ves como loquitas luego cuando les toca guardia ojeras hasta acá las mujeres. Pero son 4. Y esta es una llamada de atención. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo una alerta de género, tengo una cultura de denuncia y esto me está generando un incremento sustancial de este delito, pues también tenemos que atender la parte operativa del delito. No solamente es ve y denuncia. Si yo estoy incrementando la denuncia y estoy viendo que el CEJUM no se está dando abasto porque material y formalmente tiene 4 ministerios públicos de un delito que ha aumentado el 200%, 300%, no hay manera. Entonces, hay una llamada de atención. ¿Hacia quién?
pues hacia los que tienen que entregar la lana, jóvenes ilustres. Siempre se piensa, y aquí me voy a detener y me voy a salir tantito, ¿quién es el malo de la película? Los policías. Cuando no son los policías, son los hijos de la jijurria, que son los ministerios públicos. Y si no son los ministerios públicos, son los jueces. Todos son los malos, ellos tres, principalmente. En ese orden, ¿eh? Primero la policía, luego el Ministerio Público, y luego, perdón por el dedo, pero son los jueces. Pero la verdad de las cosas es que si estamos hablando de que hay un delito que está teniendo un incremento sustancial, pues necesitas invertirle a esa área para que tenga los recursos materiales, humanos, necesarios y suficientes. ¿Quién lo tiene que designar? ¿El fiscal? Perdónenme, el que entrega la lana es el Congreso, los diputados. Ellos son los que tendrían que tener una sanción y un jalón de orejas, porque tienes un delito que está impactando, pero no les estás dando el recurso para que sean más eficaces. Y sin embargo siguen siendo los malos de las películas. Entonces, el jalón de orejas no es más que para el Congreso, porque tenemos un delito, tenemos una alerta de género, tenemos tratados internacionales y ellos tienen que proveer de los recursos necesarios y suficientes, en este caso, para el delito de violencia familiar, para que por lo menos tengan los elementos mínimos necesarios para operar de manera eficaz. Porque si no, pues vamos a seguir con 4 ministerios públicos para toda la zona metropolitana. Ah, perdón, me olvidaba de la pobre Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia en Yautepec. Ahí nomás es una. Ahí ni siquiera son 4, es una. Y le corresponde toda la zona de Cuautla y todos los altos de allá, todo, y es una. Entonces, sí está bien, tenemos un marco jurídico, pero no está bien que no se están dando los recursos necesarios y suficientes para que la efectividad del delito y la investigación y la persecución y la erradicación y lo que es la alerta de género, pues empiece a funcionar de una manera más efectiva, ¿no? Entonces, el delito de violencia va a seguir subiendo exponencialmente, claro, porque el delito de la cultura de la denuncia no se va a detener. Estamos todavía en las secuelas del Día Internacional de la Mujer y la cultura de denuncia no se va a detener. La cultura va a seguir y seguir y seguir, y esto va a incrementar las denuncias. Si no hacemos algo para que el Centro de Justicia para Mujeres tenga por lo menos lo mínimo, va a colapsar el Centro de Justicia, como ya está colapsando. O sea, ya está colapsando en términos de la cantidad de denuncias. Entonces, hay que atender esa parte. No solo se trata de ver el delito y decir, ay, ese Ministerio Público me vio bien feo, me atendió bien mal la Ministerio Público. No, 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 no. O sea, sí, cierto, son gente mal encarada. Todos los que fuimos ministerios públicos tenemos esta cara así de perro bulldog. Sí, lo sé. Pero son gente que le echa muchas ganas y que trata de esforzarse. Hay gente que tiene muchos errores, también lo sabemos, pero también tiene que ver muchas veces con esta carga excesiva que pueden tenerse, ¿no? Entonces, hay que atender ese llamado. En el caso concreto, el Tribunal Superior de Justicia, a partir también del 2016, genera una unidad de igualdad de género y derechos humanos. Y esta parte tiene que ver precisamente con la alerta de género que yo les comentaba hace unos ratos. Esta alerta de género tiene un impacto, sí. El Tribunal Superior de Justicia en el 2016 inaugura esta unidad de igualdad. ¿Para qué? Pues para buscar sustanciar y buscar mejorar las conductas que desde el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos tendría que generarse en materia de los delitos que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres y sus derivados. Dentro de las acciones que maneja esta unidad que funciona desde el 2016 con la ahora jubilada magistrada Nadia Luz, que fue quien la inauguró, básicamente busca la modernización para que la perspectiva de género sea mucho más incluyente para sus jueces, para sus juezas, pero una parte importante tiene que ver con este puntito número 3 que está hasta acá abajo, que es la revisión exhaustiva de los instrumentos normativos que permiten, a través del método comparado, mejorar y fortalecer las acciones relacionadas con el tema del trato hacia la mujer. ¿Qué tendríamos que entender? Que a partir del 2016, a partir de la alerta de género, también el tribunal tiene que tomar cartas en el asunto.
Aquí voy a hacer una breve señalamiento que yo comentaba en algún momento con las abogadas, ministerios públicos del Centro de Justicia. El delito de violencia familiar te dice, y lo vamos a volver a poner nada más para retomar lo que quiero hacer ver. El delito de violencia familiar te dice que lo es dominar, someter o controlar de manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica. Esos son los tipos de violencia que vienen inclusive en la ley de acceso a la mujer libre de violencia. Cuando yo les preguntaba a las agentes del Ministerio Público respecto de la prisión preventiva de manera oficiosa, porque el artículo 19 de nuestra Constitución nos permite establecer prisión preventiva de manera oficiosa para los delitos cometidos por medios violentos, como puede ser, y dice el marco jurídico, armas o explosivos. Las abogadas me comentaban que a ellas, de manera concreta, nunca les, salvo una vez, les habían dado una prisión preventiva de manera oficiosa, porque a criterio de los jueces, el delito de violencia familiar no tiene violencia establecido en el 19 constitucional. Ahí les va, Les va a proyectar nada más esta mini diapositivita, que es lo que maneja el 19 de la Constitución. El 19 de la Constitución te dice que el juez ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa en los casos cometidos con medios violentos. Y te dice cómo armas de fuego y explosivos. No te dice que son los únicos, te dice cómo armas de fuego y explosivos. Pero ¿qué creen? Que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, los jueces de control consideran que el delito de violencia familiar, que es cometido con medios violentos, no amerita prisión preventiva de manera oficiosa. No quiere decir que no se las den a las agentes del Ministerio Público, porque platicando con ellas dicen, sí, yo lo he pedido y me lo han otorgado. Sí, lo que yo comentaba y les decía, pero ¿por qué no es oficiosa? Si la Constitución te dice que es con medios violentos. Y el delito de violencia familiar te establece los tipos de violencia concreto que establecen. Bueno, nuestros jueces de control del Estado de Morelos no consideran que el delito de violencia familiar se cometa con medios violentos. Y, por lo tanto, no otorgan prisión preventiva de manera oficiosa. Todas las agentes del Ministerio Público que están en el Centro de Justicia para Mujeres deben de pedirla de manera justificada. Y sí se las llegan a otorgar, sí se las otorgan, porque ellas justifican la necesidad de la medida. Sin embargo, el 19 constitucional te habla de medios violentos. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia, a través de sus jueces de control, determina que la violencia familiar no hay medios violentos y no la otorga de manera oficiosa, sino que todo tiene que ser de manera justificada. A pesar del 19 constitucional, te habla de medios violentos. Entonces, ahí lo dejamos, ¿no? Por eso les digo, o sea, al final de cuentas sí otorgan prisión preventiva, claro, pero el Ministerio Público la justifica. Y el Ministerio Público justifica. Y cuando el Ministerio Público a lo mejor no cuenta con todos los elementos, le van a dar otra medida diversa a la prisión. Diversa. ¿Por qué? Pues porque no. Me comentaba en algún momento alguien ahí en el centro que inclusive en las primeras momentos de que el Centro de Justicia para Mujeres operaba, una carpeta de investigación con detenido la bajaron con el juez y inclusive les ameritó una sanción porque no iban a solicitar prisión. ¿Por qué no iban a meter prisión? Pues porque para ellos no hay prisión oficiosa, porque no se comete la violencia familiar con medios violentos, ¿no? Y les ameritó al principio alguna sanción, inclusive vista hasta visitaduría, porque ¿por qué bajaban una carpeta de violencia familiar con detenidos si no eran medios violentos y por lo tanto no iban a pedir prisión? Entonces, ahí se los dejo, Acuérdense que yo siempre soy dolosa y de mala fe, para los que no me conozcan, siempre actúo dejando la jiribilla, porque considero que es un error, O sea, la violencia familiar
es un delito cometido con medios violentos. Es un delito cometido con medios violentos. El hecho de que el 19 de la Constitución te hable de armas y explosivos no son los únicos medios violentos. Yo puedo cometer un robo donde genero violencia moral que está prevista y ahí sí merece prisión preventiva, pero una violencia familiar cometida con una violencia moral no merece prisión preventiva. Eso es muy extraño, ¿no? Y hablamos de aquí en este foro precisamente pues para hacer ver y hincapié en estas conductas que se están realizando y que al final de cuentas pues sí generan un impacto, sobre todo hacia quién, hacia las víctimas. Muy bien. Cambiemos el tema y ahora hablemos de los menores de edad. Aquí tenemos que ser muy enfáticos porque los menores de edad tienen una característica específica dado el grado de vulnerabilidad que los menores presentan y que inclusive está previsto en el marco jurídico que las autoridades tendrán que hacer siempre hincapié a esta cuestión de vulnerabilidad que puedan tener los menores a efecto de que no se transgreda o no se limite o no se perturbe esta característica de menor. Es decir, los juzgadores en términos de una perspectiva de género también tienen que ver la vulnerabilidad en este caso de los menores de edad para que puedan acceder de manera justa y equitativa a esta justicia que el Estado mexicano debe otorgar en términos del artículo 17. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque vamos a hablar de delitos que tienen que ver en el entorno familiar. Y estamos hablando de que esta nota es de febrero, 12 de febrero del 2021, hace un año más o menos. Y decía que el gobierno mexicano calculaba los embarazos en adolescentes, se habían aumentado un 12% en términos del confinamiento. Del confinamiento había generado un incremento en embarazos en adolescentes. Y esto era derivado de conductas de delitos de naturaleza sexual. ¿Pero qué creen? Solo se manejan embarazos en adolescentes en la CONAPO, pero no se habla de violación, no se habla de abuso sexual y no se hablan de otros delitos. Y entonces, ojo, el delito se llama violación, jóvenes. Un papá que viola a la hija, el nieto que viola a la nieta a la hija, bueno, es violación. Sin embargo, para el Estado mexicano se considera que el embarazo en adolescentes se había aumentado a partir del confinamiento. ¿Quién embarazó a ese adolescente? ¿El papá, el abuelo, el tío, el hermano? El delito se llama violación. El delito se llama violación. Lamentablemente, ¿qué sucede con un delito de esta naturaleza? No hay denuncia y queda en el ámbito interno familiar, donde queda como una mancha a la familia, pero no hay denuncia. Pero sí se contabiliza como un embarazo en adolescente y sí se registra como un embarazo en adolescente, pero no se denuncia como violación. Eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo. No hay una denuncia por violación. Hay un registro de embarazos en adolescente que aumenta a partir de un confinamiento donde las personas, mujeres, están siendo agredidas dentro de su seno familiar, pero no hay denuncia contra el integrante de la familia que está generando el embarazo. Y eso es gravísimo. Gravísimo para el Estado mexicano y que nos demos cuenta y que podemos ver y que podemos advertir y que podemos verlo desde el ámbito de salud, desde el ámbito educación, pero cuando lo ves desde el ámbito delito, desaparece. Desaparece porque no hay denuncia. ¿Y por qué no hay denuncia? Pues porque es mal visto denunciar. ¿Cómo vas a denunciar que el papá, estando en pandemia, está abusando sexualmente de la hija? O que el hermano abusó sexualmente, embarazó a la hermana, o que el abuelo, o que el tío, se dan cuenta de lo grave. Y en estas fechas es cuando se debe de hacer ver el embarazo en adolescentes está vinculado de manera directa a delitos de violación que no están siendo denunciados. ¿Que hay registro? Sí, porque las personas atienden a un centro de salud, y por eso tienes un registro del embarazo de ese adolescente. Un adolescente que no está saliendo porque hay un confinamiento.
Y sin embargo, los delitos no están incrementándose. ¿Por qué no se están incrementando? Porque no se denuncian, pero hay un registro. Entonces, las políticas públicas tendrían que atender la problemática no solamente desde el ámbito de salud, desde el ámbito de la salud reproductiva o desde el ámbito de la educación. ¿Qué está pasando en estos senos de la familia que estás teniendo una situación de violación donde está quedando embarazada la adolescente o la niña y no se está denunciando? Pero queda el registro, pero no la denuncia. Y el delito se llama violación. Y podemos entender que no hay denuncia, pues porque al final de cuentas, pues la gente le da miedo denunciar, porque a lo mejor quien cometió el acto es el papá, y el papá es el que mantiene la casa, y cómo vas a meter a quien mantiene la casa a la cárcel, o qué va a decir la vecina, o qué va a suceder. Bueno, al final de cuentas es una violación. Y la violación está definida que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo. ¿Qué es la cópula? La cópula es la introducción de miembro viril por vía vaginal, anal u oral en persona de cualquier sexo. Esa es la violación. La violación equiparada, jóvenes ilustres, tiene que ver con la introducción de cualquier objeto o instrumento diverso al miembro viril, la introducción de dedos. Eso es una violación equiparada. Y al final de cuentas sigue siendo violación, sí, nada más que cambia. ¿Qué cambia? Pues que la cópula tiene que ver con la introducción única y exclusivamente del miembro viril. Pero puede haber una violación equiparada cuando hablas de dedos, objetos, instrumentos diversos al miembro viril. Pero sigue existiendo la violación. Vámonos ahora con los delitos de acoso, hostigamiento y ciberacoso sexual. Lo primero que hablamos es del acoso. Y en el acoso hablamos del asedio, cuando solicitan favores de naturaleza sexual, y hablas de manera concreta, ¿qué es un asedio? El que está jorobando jóvenes, el que está enchinchando, en el que está friegue, 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 eso es un acoso, eso es un asedio. Y ahí obviamente el delito tiene que ver con la solicitud de favores de naturaleza sexual. No todo lo que nosotros podemos ver es acoso sexual, no, jóvenes, no. Aquí es muy reiterativo esta situación concreta. El delito de hostigamiento sexual, aquí hablamos de las mismas características del hostigamiento, de lo que es el acoso en términos del asedio, de la insistencia, pero aquí la diferencia tiene que ver que hay una relación jerárquica. Esta relación jerárquica no siempre tiene que entenderse que hay una subordinación, ¿eh? A ver, ojo, ¿eh? Para que haya hostigamiento, tiene que una relación que puede ser laboral, educativa, pero hablamos que hay una cuestión que no siempre debe de ser vertical. ¿Puede haber un hostigamiento entre iguales? Claro que sí, siempre y cuando haya una relación laboral, docente, puede existir el hostigamiento, pero sí debe de existir esta relación jurídica. Cualquiera de ellas, pero puede existir. De ahí continuamos con lo que es la famosa Ley Olimpia, y en esta Ley Olimpia, que para el estado de Morelos quedó como ciberacoso, aquí tenemos que entender lo siguiente y vamos a verlo de manera muy detallada. El ciberacoso, como así quedó establecido en el estado de Morelos y que es la traducción de la Ley Olimpia, en el ciberacoso básicamente estamos hablando de que se comete el delito para menores de edad. A ver, vamos a aclarar. Lo que estamos viendo son delitos de naturaleza sexual. El bien jurídico, que es lo que protege la norma, son delitos de naturaleza sexual. Y la Ley Olimpia, como tal traducida de manera inicial en el estado de Morelos, como ciberacoso sexual, solo queda tutelada para personas menores de 18 años. Es decir, la Ley Olimpia en el estado de Morelos, como un delito sexual, solo queda tipificada para menores de 18. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a leer cómo queda la Ley Olimpia en el estado de Morelos como delito de ciberacoso.
y te dice, haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicación, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacta a la persona menor de 18 años a quien no tenga capacidad de comprender el significado o resistirlo y requiera imágenes, audios, videos de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual o le solicita un encuentro de naturaleza sexual. El delito sexual de ciberacoso solamente aplica para menores de 18. En Morelos, aclaro, en Morelos. Porque si tú ves el Código Penal Federal, si tú ves el Código Penal de la Ciudad de México, ahí sí habla de mayores de edad. Aquí en Morelos, no. El delito de naturaleza sexual, es decir, el delito cuyo bien jurídico tutelado es la libertad sexual, solamente queda para menores de 18. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos quedamos sin delito para mayores? No, 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 si no tenemos, pero ya no se considera como delito sexual. El delito es un delito contra la intimidad y está previsto en el artículo 150, pero ya no está considerado dentro de los delitos de naturaleza sexual. Es un delito contra la intimidad. Y en este delito contra la intimidad es donde entra la famosa ley Olimpia. ¿Qué quiere decir? Ustedes, que son la mayoría mayores de edad, que si ustedes les llegan a cometer un delito de lo que está contemplado en la ley Olimpia por ser mayores de edad, tu delito no es de connotación sexual. Tu delito es un delito contra la intimidad y tu fundamento legal es el artículo 150. No el ciberacoso. No, jóvenes, ustedes son mayores de edad, tu delito se llama violación a la intimidad personal, que es donde tiene que ver con estas cuestiones de la ley Olimpia, ¿no? Y aquí está, 150 bis. ¿Qué te dice? Utilizando cualquier medio, revele, difunda, exhiba, exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuya, compile, comercie, solicite, haga circular, oferte, publique imágenes, audios, videos con contenido real, manipulado, alterado de una persona desnuda, parcial o totalmente, o cualquier contenido erótico sexual, ya sea impreso, grabado, digital, en perjuicio de quien aparezca en el mismo, sin consentimiento de la víctima. Traducido al español. Ustedes, personas mayores de edad, el delito que les cometen no es un ciberacoso, no es un delito de naturaleza sexual. El delito es un delito contra la intimidad personal, pero no es sexual. ¿Estamos? Si tu delito lo cometen en Ciudad de México, ahí sí va a ser naturaleza sexual. Si es en ámbito federal, sí es sexual, pero no en Morelos. En Morelos es un tipo penal diverso al ciberacoso. El ciberacoso es única y exclusivamente para menores. Si tú eres adulto, le hiciste el favor de mandarle la foto al amor de tu vida y el amor de tu vida se acabó, aguas. Puedes hablar de una violación a la intimidad personal y si te está generando algún tipo de amenaza, tu delito se llama extorsión. Jóvenes, ¿sí puedes hablar de un delito de violación a la intimidad personal? Claro que sí. Y también puedes hablar de un delito que se llama extorsión. Si a cambio de que dejes de que no publique esta información, te está pidiendo algo a cambio, el delito se convierte en extorsión y violación a la intimidad personal. Es un concurso de delitos. ¿Estamos? Porque sucede y sigue sucediendo, lamentablemente, que este delito siga avanzando y generando esto. Mírenme, no crean que les puse muchas diapositivas porque ya sé que luego me aloco y me andan regañando. El último delito del que vamos a hablar tiene que ver con el feminicidio. El feminicidio es un delito que está tutelado en nuestro Código Penal y es un delito cuyo bien jurídico tutelado es el género. ¿Qué quiere decir? El género entendido como lo que nos atribuyen de acuerdo a nuestro nacimiento, los roles que debemos cumplir, hombre, mujer. No nos vamos muy lejos, hablemos del huevito kinder. ¿El huevito kinder es para niña o para niño? Ah, caray. ¿Y cuál es la diferencia del huevito kinder para niña o para niño? Pues el juguete. El juguete es lo que te distingue el huevito kinder para niño o para niña. Bueno,
En el delito de feminicidio es un delito cuyo bien jurídico tutelado es el género. Y el género es el rol que tendríamos que cumplir. Por eso ponemos niñas, juego de té o muñeca. Niño, balón. O jueguito o pistolita, ¿no? Bueno, antes, ahora ya no. Ahora ya hasta las pistolas ya no las restringieron. Pero es una cuestión de género. Bueno, el delito de feminicidio tiene que ver con un delito cuyo bien jurídico tutelado es el género. Se habla siempre de feminicidio porque al final de cuentas nuestro tipo penal hasta este momento en este delito solamente te habla de la privación de la vida a una mujer. Por eso hablamos de feminicidio. Sin embargo, en un futuro mediático, jóvenes, este delito va a tener que cambiar. ¿Y por qué va a tener que cambiar o va a tener que adecuarse? Porque si estamos hablando de un bien jurídico que es el género no solamente es la vida de la mujer. Hoy por hoy tenemos personas que a lo mejor están en una transición de personas, mujeres transgénero o hombres transgénero, y ellos están en un limbo jurídico. ¿Son o no son feminicidio? Bueno, si nos vamos a estricto derecho, si la persona ya hizo su mutación de identidad de género, que por cierto es un proceso administrativo, ¿sabes qué? La persona ya es una mujer en términos de género. Biológicamente no, pero de género sí. Y si la matan por cuestiones de género, estaría hablando de un feminicidio, pues en estricto sentido sí. En estricto sentido sí, pero estamos en un mute, estamos ahí en un mundo jurídico extraño donde no se ha sentado. Una persona que la matan por ser homosexual, estamos hablando de una cuestión de género, muy probablemente sí, pero nuestro delito hasta este momento, aclaro, solamente habla de la vida de una mujer, de una mujer. Por lo tanto, nuestro tipo penal, como bien jurídico, muy probablemente en un futuro va a tener que adecuarse. ¿Van a dejar el feminicidio? Claro que lo van a dejar, pero va a tener que adecuarse a las otras cuestiones de género que hasta ahorita no han entrado, pero que en un futuro van a tener que entrar, porque además es un reclamo, y es un reclamo latente sobre cuestiones de género que no se han dilucidado desde el ámbito penal, pero son cuestiones de género y tiene que ver con cuestiones que están afectando. Lo que sucede, ya acabé porque ya sabía más o menos, deje de compartir. Lo que sucede, por ejemplo, y ya con esto termino, te lo prometo, Gloria y Pedrito, se los prometo, con esto termino. Lo que sucede, por ejemplo, en las marchas, y siempre lo digo a mis estudiantes de seguridad ciudadana, sobre todo cuando estamos hablando del análisis de datos delictuales. A ver, 75,000 personas en una marcha en Ciudad de México, 20 Rixosas, y la atención de los medios es a las 20 que hacen desbarajuste. Y las otras 74,000, ¿qué pasa con ellas? Nada. Los medios y la atención quedan en las 20 Rixosas, en las 15, en las 10, en la cantidad ínfima. Y las otras 75,000, 74,900 no se ven, porque toda la atención se va a esas 20. Y todos los años es exactamente lo mismo. Hay un grupo específico de personas que hace actos que son vandálicos y que toda la atención de la marcha se dispersa y se pierde el objetivo de la marcha por las 15, las 20, las 30. ¿Ya es una conducta reiterada? Sí, es una conducta reiterada. Y lo más lamentable es que los medios, hoy por hoy, siguen atendiendo a las 20 y no a las 74,900 personas que atendieron a la marcha. Y sigue sucediendo. Muy lamentable para los medios, sí, también. Muy lamentable, porque la marcha, el objetivo de la marcha, los reclamos de la marcha se van perdiendo y solamente se ven los daños patrimoniales que el grupito de rufianas llega a realizar. Y son rufianas, ¿eh? Sí, son rufianas. Y la marcha pacífica, la marcha con reclamos, las mamás que perdieron a los hijos en feminicidios, todo eso se pierde por 20 malandrinas. Pero bueno, jóvenes ilustres, quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Imagínense, compañeros, qué envidia, ¿verdad? Que en lo personal nosotros tuvimos el privilegio de tenerla como maestra en la universidad, dándonos clases todas las semanas.
y con esta calidad que presenta la maestra para exponer este tipo de temas, para compartir la información. La verdad es que hasta me tengo envidia a mí mismo, a mi yo del pasado, porque son clases que disfruto muchísimo y nuevamente le agradezco bastante este tiempo que nos está brindando por toda su expertise, por poner en la mesa bastantes problemáticas que se tienen en torno al tema, recopilando algunas, pues esta duplicidad de carpetas en casos combinados cuando se tienen niños y adultos con el tema del FENA y que a veces judicializan una carpeta, otra no, se hace un desbarajuste tremendo. El tema de la CONAPO, que pues se tiene un registro de embarazos a temprana edad, pero no se realizan las investigaciones en temas de abuso sexual, más bien de violación en temas familiares, que como usted bien lo mencionó, pues no hay denuncias. Pues también el tema de la prisión preventiva, del cual nos hablaba, que no es considerado como tal en el tema de violencia familiar, cuando en el mismo delito va implicada la violencia, es la primera palabra que se menciona, y es la principal característica que se tiene para poder otorgar una prisión preventiva. Es como irónico el hecho de que no se esté aceptando como tal en el tema de violencia familiar, la prisión preventiva. Y asimismo, pues también la inclusión de los géneros diversos que han surgido con ese tema de la diversidad sexual a la catalogación de delitos con temas de género precisamente, que al día de hoy, pues sí se ha avanzado muchísimo porque pues ya está el feminicidio como tal, pero bien es cierto lo que usted menciona, que ya en un futuro seguramente también se estarán incluyendo los temas con finalidad de género, incluyendo estos nuevos géneros que pues ya existen, que ya hay grandes comunidades y que por supuesto no dudo ni tantito que se cometan homicidios, por así llamarlos en este momento, con perspectiva de género y no hablando precisamente de mujeres. Entonces, bien deben de ser atendidos también, bien deben de ser tipificados. Y precisamente, la verdad es que me da mucho gusto que en este foro se planteen, que usted llegue con esta luz para plantear este tipo de problemáticas y que nos encienda ese foquito también de voltear a ver esos temas y decir, ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Todo lo que nos está comentando, que hay bastantes fallas en el sistema a final de cuentas, que deben de ser subsanadas, que debemos ir corrigiendo y que pues acá en este foro hay personas de prevención, hay titulares, hay representantes de diversas áreas, que a final de cuentas tenemos un lacito, una línea en temas de seguridad y que seguramente a algunos tendremos la oportunidad de en algún momento pues poner cartas en el asunto y hacer algo por estas cuestiones que estamos observando que faltan en la sociedad y en estos tipos de justicia. Entonces, pues muchísimas gracias, maestra. Todos los compañeros que tengan alguna pregunta, por favor nos las pueden ir haciendo llegar al chat que tenemos. Los que nos están visualizando a través de Facebook nos pueden escribir en los comentarios también. Y por acá, bueno, tenemos felicitaciones a la maestra. Excelente y clara su ponencia por parte de Sebastián Wolf. Por aquí también había visto, el mismo dice, desafortunadamente existen esos depredadores en el núcleo familiar, pero debe de hacer labor para difundir e incrementar la cultura de la denuncia para evitar que quede impune este tipo de delitos tan graves. Yo creo que se refiere a la violación de menores dentro del núcleo familiar. También tenemos por parte de Daniel Juárez Arana, muchas felicidades a su ponencia de gran interés. Y tenemos, había visto de María Guadalupe Miller. Dice, además los MP cuando ya han ido a levantar las carpetas por violencia, ya te conocen. A mí me pasó y después de dos carpetas que levantó, ya me conocían y me atendían muy bien. Yo creo que comentaba este tema de que hay pocas personas en las fiscalías y pues a veces están súper presionadas y es entendible también el hecho de que
pues no te brinden una atención como cuando vas a un restaurante, ¿no? Que te atiende la concierge y, bienvenido, ¿cómo está? Pues también somos seres humanos y a final de cuentas hay que entender esa parte, ¿no? Sí, fíjate que inclusive, bueno, bueno, vuelvo a insistir, ¿no? Ahora la Fiscalía tiene una multiplicidad de áreas y cada una opera de manera distinta. Lo que tiene, por ejemplo, el Centro de Justicia para Mujeres es que los ministerios públicos son las integradoras, las judicializadoras, y entonces ellas, bueno, sí tienen un área de turno que es la que recibe, pero son 4 ministerios públicos aquí en Avenida Morelos, y ellas 4 hacen la investigación, hacen la integración y tienen que bajar a juzgado. Entonces, bajar a juzgado significa que del centro tienen que ir a Tlachiloaya, lo que se tarde la audiencia, regresar y continuar. Entonces, hay otras áreas, por ejemplo, los grupos foráneos, que podemos hablar, no sé, Huitzilac, Santa María, Altavista, Zapata, Jutepec, todos ellos solamente integran, todos esos ministerios públicos que están en esas mesas que dependen de otra área, ellos solamente integran y no bajan a juzgado, pero tienen una sola ministerio público, que es la que revisa y baja todas las cuestiones al juez. Tiene sus pros y sus contras, obviamente, pero por ejemplo, en el caso específico del Centro de Justicia, pues los ministerios públicos hacen todo, o sea, tienen guardias de fines de semana, tienen detenidos, tienen que integrar, tienen que bajar audiencia, o sea, ellas hacen absolutamente todo. Entonces sí es común que de repente llegue una usuaria, una víctima, y quiera hablar con la MP y la MP no esté. ¿Por qué no va a estar? Bueno, pues precisamente por esta carga. Por eso ahorita, por ejemplo, estaba leyendo lo que mandaba Jacqueline, que anda ahí en el Congreso. Digo, ya que pues dales, si quieren etiquétenlo, o sea, yo no tengo problema, pero o sea, tienen duda de que el fiscal se lo gaste en un traje nuevo de 3 piezas, etiquétenlo, o sea, el Congreso pudiera etiquetar y decir, a ver, este dinero va por la alerta de género, va al Centro de Justicia y va para personal, punto, etiquétalo, o sea, si no confías que el fiscal del Estado va a comprarse un tacuche nuevo y va a gastarse el dinero ahí, bueno, etiquétenlo, Congreso, pero necesitan darles herramientas. Lo mismo sucede con, y bueno, ya no quise meterme en ese chisme, pero lo mismo sucede con las medidas de protección, que ahorita aprovechando que estaba viendo que había varios que estaban en la parte de la policía, lo que sucede con las medidas de protección es exactamente lo mismo. No tenemos una policía específicamente para poder brindar todas las medidas de protección que se otorgan a las mujeres. Y eso, volvemos a lo mismo, no hay personal. ¿Por qué no hay? Pues porque el personal hace de todo. Entonces, Congreso, no les confías a la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro de los Aguados, no se lo des a ellos, dáselos etiquetados para personal, para el grupo específico que va a hacer el cumplimiento a la alerta de género, el cumplimiento a la CEDAW, cumplimiento a la Convención de Belén do Pará, y otórgalo. O sea, estoy de acuerdo, a lo mejor hay muchas fugas de dinero, pues haz algo, porque no podemos seguir pensando en que mis 4 ministerios públicos, mis 3 policías que tengo en el grupo de equidad de género van a poder hacer todo. O sea, necesitamos también que del Congreso, yo sé que tienen muchos compromisos, pero pues también hay un compromiso social importante que tienen que atender. Y si no están cumpliendo a lo mejor sus expectativas porque el fiscal les pidió para un helicóptero y no quieres darle para el helicóptero, pues etiquétalo y darles para otra cosa. Cosas que efectivamente tienes un reclamo efectivo y que hay una alerta de género en el Estado y que no se ha podido disminuir porque no tienen las herramientas los operadores. ¿Quiénes son los operadores? Tus policías, tus ministerios públicos, tus peritos. Entonces creo que es buen tiempo, ¿no? Por supuesto, maestra. No, pues estamos en ese sentido. Esperemos que este webinar, esta información que se está dando, los temas que estamos abordando por acá, lleguen precisamente, por lo menos a oídos que seguramente ya se los han dicho, supongo, a las personas que nos representan en el Senado, en el Congreso. Y pues evidentemente sí, es la medida que pues deberían de tomar, ¿no? El etiquetaje de los recursos, que se supone que para eso es la administración pública del Estado, y a final de cuentas pues son dineros de todos los ciudadanos que deben de llevar un objetivo pues fijo, ¿no? Digámoslo así.
en donde se encuentren ausencia o faltantes para el cumplimiento de sus cometidos. En este caso, pues, yo también quisiera abordar otro tema del cual usted nos mencionaba, que es muy importante en el marco de este mes de marzo, el mes morado, que nos decía el tema de las mujeres que hacen pues desastres y demás. Ayer precisamente platicaba con Gloria de esto y pues yo no estoy muy inmerso en el tema, a decir verdad, sí conozco un poco, pero no estoy muy metido en el tema. Y me decía ella, oye, es que a mí también ya me dan ganas de hacer destrozos. Le digo, ah, ¿por qué? Me dice, pues es que es la única forma en que pueden externar, porque le digo, pues yo creo que deberían de agotar los recursos de solicitud de un diálogo con quien sea, con el gobernador, con las personas donde requieren que se haga justicia y demás, que se haga una planificación de búsqueda, precisamente tapar o subsanar estos espacios en blanco, estas lagunas que se encuentran en la ley. Y bueno, dice, oye, es que sí lo han hecho, dice, sí han solicitado, pero los medios de comunicación no cubren ese tipo de notas, solamente cubren precisamente lo que usted menciona, los destrozos, los desastres que hacen. Y le digo, no, pues sí está cañón. Y precisamente hace poco, nos decía Gloria, se dio un documental donde encontraron unas fosas con cuerpos y precisamente hicieron que borraran ese documental porque me parece que estaban por ahí inmiscuidos algunos pues servicios públicos, por decirlo así, de fiscalías y demás. Y son temas que la verdad también no mucha gente conoce y a final de cuentas, pues ya ahora yo entiendo por qué hacen ese tipo de situaciones, por qué rompen, por qué destruyen, por qué deshacen y es por precisamente por esa impotencia, porque a final de cuentas no tienen el poder suficiente para poder precisamente hacer justicia ni seguir los protocolos que se deberían de seguir y no pueden obligar al mismo sistema a que se haga precisamente justicia por esas personas desaparecidas, por esas mujeres violentadas, por toda esa parte que están sufriendo y por la cual pues están manifestando. Entonces es como que un tema que es muy debatible y que al día de hoy pues yo también entiendo y supongo que no todas sienten el mismo dolor o no todas lo hacen con con los mismos ánimos, que muchas ya entran como en un tema de, pues de simplemente echar de desastre o no sé, divertirse quizá, y otras tantas yo creo que sí lo hacen por un tema de justicia como tal. Entonces, pues son temas que son debatibles ahorita que usted lo mencionó. Y sí es cierto, o sea, la verdad es que en medios de comunicación solamente se ven los desastres que hacen, pero no se ven las solicitudes que han hecho para tener un espacio de diálogo, cuáles son la lista de pedimentos que están haciendo, por qué luchan realmente, toda esta parte que también es principalmente lo que debe ser difundido, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que se pierde, o sea, la información la pierdes. O sea, la información de las mamás que marcharon porque tienen hijas muertas, porque tienen hijas desaparecidas, porque tienen un montón de situaciones, se perdió. Y lo único que te hablan es del Banco BVA del centro de Cuernavaca. El Banco BVA sí, es un banco, ok, estoy de acuerdo, pero las señoras que marcharon porque tienen 5, 10, 15, 20, 30 jovencitas desaparecidas, que la familia se quedó sin su hija, que no sabe dónde está, las personas que han fallecido, eso se perdió. O sea, eso es, vamos, por eso yo digo que es como hasta estrategia, yo mi mala cabeza. ¿Por qué? Porque pierdes la información. La información no es el banco que lo pintaron y lo rayaron. Esa no es la información es la gente que marchó, la gente que estaba reclamando, aquel papá o aquella mamá o aquella familia que se quedó sin un hijo una hija porque la mataron, y los tipos siguen prófugos, aquellos que se llevaron a la hija y está desaparecida y ya lleva 2 años o 3 años desaparecida. Ese es el fondo. Pero el fondo se pierde y vemos el Banco BVA vandalizado en el centro de Cuernavaca.
Eso es lo que a mí me causa agravio personal y directo. O sea, el banco no es el tema. El tema es el fondo, y el fondo no lo manejan, no lo dicen, no lo externan los medios de comunicación. ¿A qué van? Al pobrecito banco que lo rayaron. Ah, canijillas, rayaron el banco. Ajá, y la mamá que perdió a su hija, la mamá que la tiene desaparecida, la mamá, el papá, el hermano, ellos no, es terrible, es terrible. Eso es lo que me da coraje de los medios en ese contexto, ¿no? O sea, ve las noticias, de las noticias es el banco, porque lo rayaron, se la rayaron al banco, pobrecito banco. Y la mamá, y la hija, y la hermana, y la familia, es terrible, ¿no? Pero bueno. Y dice, por ejemplo, María Guadalupe, no he conocido una sola feminista que marche por diversión. No, no marchan por diversión, marchan porque tu amiga la mataron y la dejaron muerta y la quemaron y la destrozaron. Y por eso marcha la jovencita. Pero hay un grupito, y vuelvo a insistir, son grupitos específicos que van a eso. Van a eso, van a eso. Y ellos no van a marchar, van a eso, van a que se pierda la manifestación. ¿En qué? En que le rayaron, le pintaron al Vancomer. Eso es lo que sucede. Lamentable, pero es cierto. Pues sí, precisamente, quizá yo fui el que mencionó eso, no supe cómo expresar esa palabra que sea por diversión, sino más bien, pues precisamente, digamos que hay algunas que sí tienen familiares desaparecidos, amigas, demás, otras que se suman, pero otras que no tienen como tal ese sentimiento de, o esa impotencia de un familiar cercano para hacer ese tipo de destrozos. Y a final de cuentas, al día de hoy, bueno, en un principio se entiende, ¿no? Porque dices, pues yo voy a destrozar, yo voy a hacer, las paredes se pintan, todo se puede arreglar, pero ¿quién me va a regresar a esta persona, no? Eso es completamente comprensible. Pero al día de hoy yo creo que como bien lo está mencionando y estamos entrando en este tipo de análisis, creo que de forma inteligente para evitar precisamente que los medios de comunicación se focalicen en este tipo de noticias, como lo son los destrozos, el tema del metro que se les cayó el techo encima, que van pues difuminando el fondo que precisamente es el objetivo de la marcha, sería pues como planificar en otras marchas futuras, ahora sí que hacer más limpia la marcha precisamente para que no se pierda el fondo de la misma, porque estamos viendo que esto ya no está funcionando para llamar la atención, sino más bien para desviar la atención a cuestiones que no son el fondo de lo que están o por lo que están marchando. Entonces, sería una cuestión de inteligencia futura, no inteligencia de que somos, no estamos pensando bien, sino más bien una planificación para lograr los objetivos de la misma. Y pues nada más que esa cuestión, porque sí, a decir verdad, sí, si observamos, analizamos, en un 90% se cubren únicamente los destrozos, las situaciones, los accidentes, toda esa parte que a final de cuentas la noticia es como tal el hecho, ¿no? No el fondo. Entonces es la participación que podemos hacer. Y pues si no tienen más participaciones por parte de los asistentes a este webinar, vamos a dar por concluido el mismo. Esperemos que haya sido de su agrado el hecho de poner en tema, en la mesa, varias cuestiones, varias aristas, el tema de la violencia familiar, estos bastantes espacios en blanco, estas lagunas que nos mostró la maestra, tanto en el proceso como en las mismas leyes, los que sustentan diversos delitos, se puede hacer y observar pues algún cambio y subsanar este tipo de situaciones que se tienen. Como por ejemplo, a mí me llamó mucho el tema que usted nos mencionó de los embarazos en adolescentes. La verdad,
así como cuando, no sé, llega una persona al hospital con una bala, con un balazo, hay una investigación porque la debe de haber, ¿no? Así se debería de hacer un protocolo de atención a personas menores de edad que llegan, y menores de edad me refiero a cierto límite de edad, porque también, por ejemplo, ya de 17 en adelante, generalmente ya existe una vida sexual, pero quizá de 13 para atrás no es como muy común que haya un embarazo, que haya una actividad sexual en niños, por ejemplo, y si llegan con embarazos a centro de salud, se realizan investigaciones pues de cajón, ¿no? No sé si exista Claro. ese protocolo. No, no, yo lo desconozco. Habría que revisar el marco jurídico de la cuestión de salud. De hecho, por ejemplo, la norma, si mente no me es infiel, la 046, que tiene que ver con los delitos de naturaleza sexual. Déjenme ver si sí es la 046. ¿Sí, sí o no? A ver, ya me estaban ayudando. Sí, sí es la 046, gracias. La NOM 046 sí te establece todo lo que es las obligaciones de los centros de salud, inclusive de cuestiones de otorgar la asistencia para evitar el embarazo, todo el marco jurídico de delitos de naturaleza sexual. Yo creo que el verdadero problema es que ahí es cuando se denuncia la existencia de la violación o se establece, pero como esos delitos se manejan como en ocultamiento, ya hasta que están a una etapa avanzada del embarazo y es que si es que presenta algún problema, es que yo creo que las llevan a la atención médica, porque generalmente se queda como en totalmente la clandestinidad de no decir, no saber y entre menos se note mejor. Y entonces, yo creo que no hay desde el propio seno de la familia de estos espacios que se haga una atención médica adecuada. Y por lo tanto, pues la parte de lo que maneja la 046 no, no entra porque no hay realmente una referencia hasta que nace ya el producto de la concepción, ¿no? Yo creo que por eso no hay como un registro formal donde pueda intervenir, por ejemplo, la parte del sector salud en esos espacios, porque ni siquiera yo creo que les dan la atención hasta que ya nace el niño y ya registran al menor o suceden algunas otras eventualidades, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Pues bueno, es pues sí, es complicado, son temas complicados todos estos, los temas de, pues de tratar de llevar un control. Un maestro nos decía, la persona que aprenda a contar muertos se va a hacer millonaria. Dice, nadie sabe contar muertos en ningún estado, en ningún país. Dice, y es algo que hace falta, el tema de saber contar muertos, porque existen registros que están en fiscalía de asesinatos, otros tantos que no se reportan, y pues más la sumatoria de las personas desaparecidas que no sabemos si siguen vivas o no, entre otras, y pues no se lleva un control exacto, un registro de este tipo de temáticas. Pues yo creo que damos por concluida, maestra, no sé si quiere agregar algo más al No, tema. solamente un gusto verlos, ver que están bien. Quedo a sus órdenes, jóvenes, cualquier situación. Perfecto, muchísimas gracias a todos los participantes. Les recordamos que vamos a estar teniendo otros temas abordando el tema de violencias y delitos de género y tipos de violencia contra las mujeres. La siguiente semana con la psicóloga Miriam Ocampo Telles, que es psicóloga del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, con el tema identificación de la violencia contra la mujer en la dinámica de pareja. Y vamos a cerrar este bloque con la maestra Vidalia Sánchez Ocampo, quien es directora del Centro de Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia del Estado de Morelos, con el tema de protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia. Esperando contar con su asistencia, agradecemos de antemano el tiempo que le han brindado al mismo. Nuevamente, maestra Nora Rebeca, muchísimas gracias. Le haremos llegar un reconocimiento a nombre de este consejo. Esperemos que sea de buen provecho para todos los compañeros que asistieron. Y recuerden que pueden compartir este webinar en sus Facebook personales para que esta información llegue a más personas, para que todos se vayan empapando este tipo de temáticas. Inviten a amigos, a familiares, a colegas,
compañeros a este tipo de webinars. Es un lugar donde, un foro de discusión, un foro de consulta también, donde podemos abordar diversos temas, donde podemos externar, y aquí pues no ponemos ningún tipo de filtro. Todo lo que quieran, de lo que quieran hacer mención, va a ser difundido sin ningún problema. Y pues damos por concluido este webinar. Que estén muy bien, excelente tarde a todos. Muchas gracias. Gracias, Gracias, maestra. buenas tardes a todos. Gracias.